Y el título es, por cierto, Bienaventurados los pacificadores. Hermanos, a través de las Escrituras, leemos en varias oportunidades que Cristo Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren. Y hay muchas veces que Cristo nos habla acerca de bienaventurados son. Me recuerdo que cuando vivía mi suegro, don Andrés, hablábamos de esto. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Interesantemente, la palabra bienaventurado tiene varios conceptos. Y ahora ustedes los van a ver. Significa felices son, benditos son, dichosos son, afortunados son, perdurables son. Eso significa la palabra bienaventurados. Es una palabra compuesta que viene del latín, que dice precisamente benditos sean. Y esa es la literal traducción de bienaventurados. Benditos sean y bienaventurados, como lo dijo Jesús. Cuando leemos el capítulo 5 de Mateo, encontramos 9 bienaventuranzas. Interesantemente, todas las bienaventuranzas son virtudes de gente sencilla y humilde de corazón. Gente sencilla y humilde de alma, sentimientos, carácter y voluntad. Ahora yo quiero que ustedes entiendan lo que realmente estaba sucediendo cuando Cristo Jesús le estaba hablando a esta gente. Él le estaba hablando a personas como los fariseos, como los escribas, sin duda saduceos también habían ahí, personas religiosas. Por supuesto habían también pecadores, y también habían publicanos, y todo lo demás. Pero entre ellos, sin duda alguna, habían este tipo de personas que eran religiosos, santurrones. Y cuando Cristo Jesús comienza a decirle: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, esa gente comenzó a mirarse de un lado para otro. ¿Qué está diciendo este tipo? Porque el reino de los cielos solamente es nuestro, de los que vienen de la genealogía de nuestro padre Abraham, pertenece el reino de los cielos, no de los pobres, no de los iletrados. Así que estas bienaventuranzas, hermanos, fueron como bombas en los oídos de la gente de aquellos tiempos. Cuando Dios les hacía pertenecer el reino de los cielos a individuos humildes, personas de carácter simple y de una voluntad entregada a Dios, nada de religiosidad. Era como una explosión en los oídos de aquellas gentes. Porque Cristo, hermanos, está interesado en el corazón de las personas. Y por eso que decimos que esto eran personas o virtudes del corazón. La palabra de Dios lo dice en Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué no pidió tus manos? ¿Por qué no pidió tus pies? Si después de todo Él dijo: ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué Él pidió el corazón? Y eso es lo bonito de todo. Ni siquiera dijo: dame tu mente, entrégame todo tu conocimiento para que yo pueda utilizarlo. No, dame tu corazón, lo más sencillo, lo que el hombre tiene en medio de su pecho y que entendemos que provienen de ahí las cosas buenas y las cosas malas. Y Cristo le dijo: hijo mío, dice Él, Dios, dame hoy tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón precisamente salen los malos pensamientos y los homicidios y los adulterios, dice la palabra, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias y todo lo demás sale precisamente del corazón. Y Dios le dice: hijo mío, dame hoy, no mañana, hoy tu corazón.
Cuando entendemos lo que Dios hace con el corazón, Él comienza a analizar nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente. Sí, Señor, escudriña mi corazón, mira mi mente, búscala y registra si hay algo que empaña tu gloria. Sácalo y desarráigalo completamente de mí. Y la palabra de Dios dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Así que lo que recibimos es puramente lo que Dios determina que merecemos. Lo bueno o lo malo. Por eso he puesto delante de ti, dice, la bendición o la maldición, pero escoge la bendición, escoge la vida, porque el hombre necesariamente tiene la facultad de poder determinar y decidir lo que quiere, tomar la vida o tomar la muerte. Dios no esfuerza a nadie. El cielo es un regalo, no es una obligación. La palabra del Señor continúa diciendo, el Señor manifestará, dice Pablo, las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón. Todo lo que pienses que tiene valor para ser guardado, una joya, el dinero, sobre toda cosa, por superioridad, por prioridad, lo más importante es que guardes tu corazón para Dios. Hermanos, cuando leemos lo que el Señor nos dice en las bienaventuranzas, Él nos da 9 bienaventuranzas, pero hoy día yo tomé una en particular. Y es la aventuranza de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Me llamó mucho la atención cuando quise entender lo que significaba pacificador. ¿Qué es un pacificador? Cuando uno entra en el diccionario, encuentra, por cierto, pacifista. Encuentra también pacificador y encuentra pacífico. Y también encuentra pacífilo. Es un nombre de una persona antiguo. Pero la palabra pacifista es una persona que mantiene la paz. Luego la palabra pacífico se refiere a una persona que practica la paz. Y pacífilo es una persona que ama, de filo, que ama la paz. Pero ¿quién de ustedes puede pensar lo que verdaderamente es un pacificador? Interesantemente, un pacificador es una persona que hace la paz. No la mantiene necesariamente. No necesariamente la practica únicamente. Ni tampoco solamente la ama, sino que hace. Se involucra para llevar a cabo la paz entre dos personas. Un pacificador es una persona que se mete en el problema para llevar, construir y edificar paz frente a dos partidos que tienen guerra. Y la palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué no dijo ninguna de las demás? ¿Por qué no dijo pacífilo, el que ama la paz? O el que practica la paz, o el que las mantiene, pero no. Él se refirió a aquella persona que es activa en llevar a cabo, en lograr edificar paz frente a dos partidos que están enojados el uno al otro. La palabra de Dios lo dice en Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz, note usted lo que dice la Biblia, para aquellos que hacen la paz.
La paz se hace, hermanos. No se espera detenidamente de forma pacífica. Para llevar a cabo la paz hay que ser agresivo. Por eso la palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿en qué sentido? ¿En maldad? No, en llevar a cabo lo que Dios ha establecido. Y esto es uno de ellos, ser pacificador. En el mundo no hay paz. En el mundo, hermanos, lo que primero vemos fue que hubo guerra entre Dios y el hombre con el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva pecó y se llevó a cabo una guerra entre Dios y el hombre. Y el hombre que nace hoy está en directa colisión con Dios. Está en guerra con Dios. Hasta el santo día en que se cumple Romanos 5:1, que tenemos justificación y paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero mientras tanto no ocurra esa diferencia, ese arrepentimiento del hombre, la guerra continúa hasta el santo día de su muerte, donde por causa de estar en guerra con Dios, el hombre merece entonces el castigo eterno. El segundo pecado del hombre creó guerra entre el hombre y el hombre. No solamente el hombre se satisfizo haciendo guerra con Dios, sino que ahora llevó a cabo la guerra entre ellos y no hay paz en la tierra. No hay paz en los hogares, no hay paz en las iglesias. Se lucha por la paz en el hogar, se lucha por la paz en las iglesias y muchas veces se lucha por la paz interna. Y como he dicho muchas veces, la gente son guerras ambulantes, porque se les nota en la cara el enojo, la rabia y la guerra intrínseca que tienen frente a los demás. Y aún la palabra shalom en hebreo es el saludo, porque eso es lo que Dios quiere. La ciudad santa de Dios se le llama la ciudad de Jerusalén, que significa ciudad, Shalom, Shalom, paz. Dios es el príncipe de paz, dice su palabra. ¿Por qué hemos de tener guerra? ¿Y por qué debemos de sufrir las consecuencias del pecado, que es la desaveniencia y todo lo que hemos mencionado que conlleva el pecado? En la historia de la humanidad solamente han habido 300 años de paz. Y cuando tomé esta información, ni siquiera decía 300 años de paz. Habían puesto 300 años sin guerra. Porque la plena paz no existe. Pero va a venir un tiempo que se llama el milenio y que prontamente vamos a experimentarlo. Las condiciones en que estamos viviendo, a lo mejor vivimos cuando comienza el milenio. Muchos de los jóvenes seguramente aquí van a vivir el atravesar la transición de la gran tribulación hacia el milenio. A lo mejor otros no, pero son 1000 años de paz exclusiva que Dios va a darnos. Hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que estas bienaventuranzas fueron palabras especiales que Cristo Jesús habló, pero los pacificadores tienen una bendición especial. Y yo me tomé el trabajo de mirarlas. ¿Cuál era la bendición de cada una de ellas? Cada una de las bendiciones que Cristo Jesús daba era importante. Pero cuando llegué precisamente a los pacificadores, decía, serán llamados hijos de Dios. La otra decía, recibirán consolación, recibirán justicia. Pero esta exclusivamente dice, serán llamados los pacificadores hijos. Aleluya. Hijos de Dios. Así que hermanos, hagámosle caso a lo que dice Pablo.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Salga de todo eso. Se lo decía a una iglesia que relativamente no era una iglesia muy mala, como la iglesia de Éfeso. La peor de todas era la de Gálatas, donde decía que se mordían como perros. Y la de Corintio, que era una iglesia totalmente carnal. Pero aún así se encontraba en la iglesia de Éfeso problemas como lo que él menciona aquí: gritería, maledicencia, enojo y todo lo demás. Pablo continúa diciendo: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó. Sin embargo, el Antiguo Testamento es más duro todavía. En Proverbios 22:10 dice: echa fuera el escarnecedor. ¿Qué? ¿Se da cuenta cómo es la ley? Echa fuera el escarnecedor. En una oportunidad, hace años atrás, cuando alguien en esta iglesia comenzó a decir vulgaridades, malas palabras, incluso contra mí, no que necesariamente hayan sido las dirigidas a mí, pero esa persona estaba hablando y vociferando por una injusticia que según ella se había llevado a cabo cuando no había ninguna injusticia. Fue una asunción, una presunción que tuvo y una equivocación. Y se levantó enojada y comenzó a vociferar palabras. En esa oportunidad yo le dije: ahí está la puerta, hermana. Si usted no está satisfecha ni contenta, ahí está la puerta. Esa fue la última vez que la vimos. Y nunca más regresó. Porque a este lugar, a este recinto, vienen hombres y mujeres transformados por la sangre de Cristo Jesús. Nuestro común vocabulario es un vocabulario de alabanza y de adoración y de exaltación a Dios, más que de murmuración, crítica, enojo y definitivamente no vulgaridades, sin duda. Y se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos. No, ese no es solamente el escritor de Proverbios hablando. Ese es el Espíritu Santo hablando a través de aquellos hombres que escribieron y que fueron inspirados por Dios a escribir las Escrituras. Es Dios quien piensa de esa forma. Es Dios que le dijo a Pablo, diciendo a la iglesia: saquen aquel inmundo, sáquenlo de la iglesia. Y eventualmente aquel inmundo, sí, parece que se retractó y regresó arrepentido para ser restaurado. Pero mientras no haya un arrepentimiento genuino, mientras no haya una restauración con Dios, no puede haber una restauración en ningún otro lugar, definitivamente no en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se necesitan, hermanos, pacificadores. Y ya sabemos lo que significa pacificador: el que hace, no solamente el que promueve ni mantiene, el que lleva a cabo, el que la edifica, la paz. El pacificador no anda buscando peleas, no anda en pleitos, no es contencioso, no es rencoroso, y eso nos hace pensar en la preeminencia del amor. Parece que fueran sinónimos, los pacificadores parece que fueran sinónimos de los que aman a Dios. Pero sin embargo vivimos en un mundo difícil, complicado y con muchas excusas. Y una de las más comunes: yo soy así. Yo soy así, nadie me va a cambiar. Yo tengo un carácter colérico. Yo soy un carácter determinante. Yo soy una persona franca o franco. Y cuando me pica la lengua tengo que decirlo. Y cuando me enojo, mejor que se preparen porque yo lo voy a decir, me van a escuchar. ¿Sabe que nada de eso es necesariamente malo? Cristo Jesús decía las cosas bien claras. Pablo decía las cosas increíblemente claras. Esteban decía las cosas tan claras que lo mataron. Tanto como a Jesús, y también a Pablo lo cortaron la cabeza. Entonces sí, hermano, tiene sus consecuencias el ser franco.
Pero la palabra de Dios nos habla de otro tipo de franqueza, una franqueza vulgar, una franqueza que no mejora el carácter de un cristiano, una franqueza o una dirección o ser directo para con la persona hasta el punto de ofender, y no para mejorar su vida espiritual, sino para causar rencilla. Esas pueden ser excusas. Y creo que hace un par de años atrás les mostré lo que pudiera ser excusas en la gente. Encontramos aquel hombre natural, donde dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué el pastor habla así? ¿Por qué levantan las manos cuando alaban a Dios? ¿Por qué los hermanos dan su diezmo? No las puede entender, son locura para él. Ese es el hombre natural, el que se va a ir al infierno, ese sí. Porque no ha venido al conocimiento de la palabra. Pero tenemos también la palabra del Señor que nos dice el niño. Aquel niño que hay que tratarlo con cuidado, que hay que tratarlo como un bebé. No hay que asustarlo, porque si se le dice la verdad se enoja. Se va de la iglesia o crea un problema en donde quiera que esté. La palabra de Dios también tiene una palabra para él y dice, yo hermano, dice Pablo, os hablé como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni lo sois todavía. Es como a un niño que se le da una papa o se le da yuca y se va a atorar, se va a morir. Ese es un cristiano que está recién empezando, nuevo, que no se le puede hablar muy francamente con las cosas de Dios porque se asusta, se enoja, se atora, y precisamente sucede lo que dice Cristo. La semilla es pisoteada por los afanes, comida por los pájaros, por las ideas, los propósitos, o también es ahogada por el afán, las riquezas, y no crece aquel hombre. Pero también tenemos finalmente a lo que Pablo le llama el espiritual, el hombre espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. La palabra juzga es sinónimo de discierne todas las cosas. Las logra comprender, sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal. Puede ver la diferencia entre uno y el otro, tanto cuando lo ve como cuando lo escucha. Y al escucharlo dice, espérate hermano, no hablemos esto, porque esto no edifica a nadie. Logra tener esa facultad divina que se llama discernimiento, y que puede entender lo que se debe hacer porque es sabio. Él puede juzgar porque es un hombre o una mujer espiritual. Dice, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabe por qué no es juzgado? Porque no da razón para ser juzgado. No da motivo para que lo anden apuntando con el dedo. Vosotros o nosotros, dice él, tenemos la mente de Cristo. Y lamentablemente tenemos aquel hombre que nadie quisiera ser, aquel carnal. No soy capaces todavía porque aún soy carnales, dice Pablo. Pues hay entre vosotros, ¿qué cosa? Entonces lo contrario de paz, lo contrario de ser un pacificador, promueve celos, contienda y disensión. Interesantemente, hermanos, estas son las características de una persona carnal. Cuando usted vea disensión en el hogar, cuando usted vea disensión en la iglesia, pelea, contiendas, luchas, enojos, usted no lo piense mucho. Váyase a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lumbrera en su camino y lámpara a sus pies. Ella le dice en qué condiciones está su corazón, o el mismo corazón de la iglesia incluso. Así que hermanos, el pacificador ama la paz, hace la paz, busca la paz, practica la paz, provoca la paz, promueve la paz tanto en su hogar como en todo lugar, incluyendo la iglesia. Y Cristo lo dijo, mi paz. Muriendo en la cruz, él oraba por sus enemigos.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo podemos obtener la paz de Cristo Jesús? Que Él dijo, mi paz, os dejo, mi paz os doy. Pues la respuesta, hermanos, es que para vivir la paz de Dios hay que primero hacer la paz con Dios. No podemos vivir la paz de Dios, de Cristo Jesús, si no primero hacemos la paz con Dios. ¿Y cómo se hace la paz con Dios? Pues acabo de mencionárselo en Romanos 5:1. Incluso tenemos que memorizarnos lo que es la justificación para los que estamos practicando esto los días martes. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo no me quedo tranquilo cuando leo la palabra de Dios y quiero saber de dónde viene y todo lo demás, cuando Pablo menciona, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Y cuando busqué ese versículo, me encontré con algo muy interesante. La paz, estad en paz, es una palabra en el griego, una sola palabra, que significa vive la paz, cultiva la paz y hace la paz. Nosotros la pusimos con 3 letras, estad en paz. Pero en el griego es aireneo, vive la paz, cultiva la paz y hace la paz. Les motivo, hermanos, a que cada uno de ustedes tenga paz consigo mismo, con Dios y con su prójimo. Les motivo a luchar por la paz de Fuquay-Varina Baptist en español. Les motivo a que busquemos la paz a través de una transformación de nuestro corazón, a través de un cambio de nuestra mente, de nuestro corazón mismo. Por eso Cristo decía, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque en el corazón es lo que el Señor quiere. Y cuando hayamos cambiado y transformado un corazón, vamos a encontrar, hermanos, que va a haber paz.